Holcim. Hola a la audiencia de Diseño que Incluya, estamos en una cápsula especial de Artflow Experience. Nos acompaña Brian Maiwa López. Hola. Mucho gusto. Brian es artista visual egresado de la Universidad Nacional de las Artes y principal difusor del Torito de Pucará en Buenos Aires. Nos conocimos cuando la Cámara de Diputados, ¿no? De senadores. La Cámara de Diputados te dio el premio Padre Carlos Mujica. Pude recibir el premio Padre Carlos Mujica 2024 por la labor que llevo adelante de difusión del Torito de Pucará y también murales y en relación a las artes plásticas que hago en el barrio, ¿no? Porque contemos que vos vivís en el barrio Padre Carlos Mujica y que una vez por año se otorga esta distinción y el año pasado te la dieron a vos. Exactamente. Todos los años se reconocen la labor de personalidades, personas que hagan un tipo de labor social, cultural, dentro del barrio y para fortalecer justamente lo positivo que tiene el barrio, ¿no? Y bueno, el año pasado tuve el placer de poder recibirlo en la Cámara de Diputados, conocer al gran equipo que estaba detrás y obviamente cuando fui a recibir el premio también llevé un torito en la mano porque sentí que era muy simbólico hacer eso. ¿Qué pasó a partir del premio? Bueno, la experiencia de compartir, pero también me llevo la satisfacción de que los pasos que estoy haciendo en mi carrera están por muy buen camino y inspiran a muchas personas, a los jóvenes, a los niños. Y cuando, bueno, me ven con el torito y con el diploma por redes, ya pues la familia y los amigos cercanos se acercan a felicitarme y eso me motiva constantemente, ¿no? Brian, ¿cuánto hace que vivís en el barrio? Mira, llegué exactamente en marzo del 2016. De Ezeiza al barrio Mujica. Y a partir de ese año he ido interiorizando lo que implica vivir en una villa, los estigmas que uno puede, o desestigmatizar los prejuicios que existen. Y bueno, adelante con el arte, que es lo que yo potenciaba, ¿no? Vos llegaste desde Perú a vivir a la casa de tu tía, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí, exactamente. Ya tenía una tía que vivía hace muchos años acá, la querida tía Dona López, que siempre me impulsó a perseguir mis sueños, ¿no? Y yo concluí otra carrera en Perú, cerré esa etapa y dije voy a comenzar una nueva carrera en un nuevo lugar y mi tía me dijo ven acá. Entonces en marzo se da ese nuevo inicio para marzo 2016 y viniste directamente a estudiar a la UNA. Sí, ya venía con la mentalidad de dedicarme a las artes. Yo había egresado la carrera de electrónica industrial en Perú, justamente en Don Bosco, en un instituto salesiano. Decimos justamente en Don Bosco porque acá estamos, Artflow Experience está haciendo en los lofts de la imprenta, que era la imprenta salesiana. Correcto, está muy vinculado, todo es muy peculiar. Sí, sí, viste cómo nos vamos relacionando. Y creo que desde el 2016 ya empecé a enfocarme más en el arte, ¿no? No traté de tomar el curso de electrónica o potenciar eso acá, sino ¿cómo empezaste? Digo, ¿qué fue primero, los murales, el torito o todo junto? Creo que casi en simultáneo, pero puede ser que el mural fue lo primero y el torito ya fueron prototipos previos antes de la pandemia. Creo que el eje o el detonante fue la pandemia. Agosto del 2020 fue el momento en el que ya empecé a enfocarme al 100% en el arte. Entonces salió un pedido y a raíz de esa solicitud empecé a exponerlo en redes y es donde tuvo bastante visibilidad. Y ahí fue una rueda que no se detuvo hasta el día de hoy. ¿Del torito me estás hablando? El torito y el mural. Ah, ok. Y dentro de la colectividad peruana también. Sí, porque eso me contaste en algunas de las veces que nos encontramos. Creo que el sábado que comimos en el que fue a comer al barrio. En Las Palmeras, en Las Palmeras, uno de los buenos restaurantes en el barrio Mujica. Se come muy rico. Que me contabas que tenés un montón de murales, tanto en callejeros, o sea, como arte urbano, pero también adentro de las casas de familias dentro del barrio. Sí. Que tenés más de 10, 12, no sé cuántos hay. Fácil, más de 10 en el barrio, pero en Buenos Aires ya muchísimos más. Uno como comienza fotografiando y grabando pequeños reels, y eso en las redes a veces toman bastante visibilidad. Sí. Y lo comparten y me recomiendan, y fue a raíz de un mural que hice por mi barrio Mujica que empezó a suceder más solicitudes. Y una cosa pues te motiva a otra
y empecé a especializarme en el realismo hasta que llegó la solicitud de pintar a Maradona. Y ese sí fue un ¿Dónde? boom. ¿Dónde piensas De en la Casa de Maradona? la Cultura del barrio Mujica a la espalda. Es un paredón de 12 metros. Y bueno, la delegada, que es una referente histórica también, quería retratar ¿Cómo a se llama? Maradona. Irma, la famosa amiga Irma. Maradona porque está relacionado con el mundial que gana Maradona y con la experiencia de vida que ella tuvo en ese momento, Sí. que defendía un espacio que era un parque, que en ese momento era un baldío, pero ella quería que no lo tomen para viviendas, sino que sea un jardín, ¿no? Donde los niños jueguen. Le Y el costó. mural ahí, entonces, reforzando un poco la identidad, pero también como siendo una bandera y una barricada para decir, yo siento posesión, hago el mural y es mi lugar y no lo tocan. Totalmente, es un muro que bastante visible y tiene toda esta historia de Irma, el parque, y ahora el parque está pues bastante lindo para caminar y pasear, ¿no? Y complementado con el mural de Maradona, que se dio en paralelo con el campeonato, la tercera copa. Pará, y también hay un mural en el Santander tuyo. Contame la historia, pará, contame la historia del Santander y después necesito que expliques qué significa el Está torito. relacionado. Porque no sé, yo sé, pero por ahí no todo el mundo sabe qué significa el torito de Pucará. Bien, como yo ya a partir de la pandemia y dentro del barrio me fui involucrando en el proceso de urbanización con la búsqueda de desestigmatizarlo, llegó la propuesta del Banco Santander de pintar la sucursal que ellos tienen casi en el ingreso del barrio Sí. Mujica. Y entonces fue inevitable que se barajé mi nombre porque yo ya hacía murales y aparte daba clases gratuitas en la Casa de la Cultura. Y a raíz de estas experiencias previas me llega la propuesta de pintar todo el banco, la fachada del banco. Bueno, fue casi 2 semanas de trabajo. Y el día de la inauguración se me ocurre ir con uno de mis toros en el brazo, creo que de ese tamaño. Y De los más grandes. de los más grandecitos, porque era más visible. Y como llevé el torito en el brazo y te iba a dar unas palabras frente a la prensa y a los ejecutivos, había una persona a mi lado que yo no sabía quién era y me pregunta qué es ese perrito que tengo en el brazo. Le dijo perrito, le digo no, no es un perrito, es un torito. Y entonces les cuento la historia del torito de Pucará, su importancia, de dónde viene. La cuestión es que le agradó mucho y adquirió 2 toritos. Y a raíz de eso me entero que el que lo había adquirido era el presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta. Y bueno, hacia el mes siguiente, él creo que se reunía, te iba a tener una reunión privada en el Vaticano. Y me escriben por WhatsApp, Martín Solano, contándome de que iban a tener esa reunión privada y que dentro de los regalos que le iban a llevar estaba considerado el torito de Pucará, porque el Papa Francisco antes había sido sacerdote en el barrio Mujica, entonces consideraron que un elemento como el torito vinculaba el barrio Mujica con la historia del Papa Francisco. Entonces para mí fue muy sorprendente, esperé un mes hasta que me llegue el video y lo publiqué. Y ese hecho, la verdad, Muy me cambió mucho emocionante. la vida. Claro que te cambió la vida, ¿cómo que no? Sí, totalmente. ¿Cómo que no? Muy Una energía fuerte. diferente. Sobre todo los más contentos eran los vecinos que se sorprendían de que el torito que yo hago y difundo en el barrio pudo haber llegado hasta Francisco, ¿no? Y que tuvo bien. Sí, lo tuvo ahí en la... Y se dijo, lo dieron me y lo encantó, agarró. está muy lindo. Eso fue un hecho que me marcó bastante. Brian, ¿y qué es lo que significa el torito? O sea, la historia, Claro. contemos. El torito de Pucará surge del sincretismo entre Europa y América en el siglo XVI. Surge con la llegada de los españoles. Las vacas, los toros no son propios de la América, vienen de Europa. Y cuando llegan a esa región de América, formaron parte del quehacer agrícola campesino. Puntualmente se le dice Pucará porque había una civilización prehispánica que tenía ese nombre, Pucará. Y ellos tenían unas representaciones de llamas y guanacos en piedra. Y como llegan los españoles, también llegan los extirpadores de idolatría. Y ellos censuraron y prohibieron este tipo de representaciones en piedra. Y es ahí que censuran este tipo de expresión. Y los de la civilización Pucará lo que hacen es Se les camuflar ocurre, sus claro, llamas sincretizarla. por toros. Claro. Y ahí surge la idea de hacer toros en miniatura. Y es por eso que estos toritos tienen
estos vestigios prehispánicos en el lomo. Eso que parece un semicírculo en realidad es un asa, porque antes tenía una función utilitaria. El chamán o el sacerdote, antes de labrar la tierra, lo que hacía era Lo verter agarraba. chicha y pedir el permiso a la tierra para labrarla. Y el torito tenía esa función de recipientes. Con el pasar del tiempo, se popularizó tanto que ahora ya tiene una función más decorativa. Se utiliza mucho en los techos para atraer la fortuna, el bienestar y para ahuyentar las malas energías. Y es, para mí, lo considero un símbolo de identidad latinoamericana, por todo lo que representa entre Europa, América, el pasado y el presente, ¿no? Cómo el arte andino va encontrando su espacio en el arte contemporáneo. Bien, y vos das talleres de pintado, se dice pintura del torito. Intervención, pintura del ¿No? Torito Pucará. Sí, doy con la cadena Belmont, que es una cadena de hoteles, con PromPerú, que difunde el arte peruano, el consulado peruano, la embajada y algunos organismos privados. Pero normalmente me gusta que sea para el público así general. ¿Y en el barrio también En estás? el barrio también doy, en la Casa de la Cultura, o en algunas cooperativas que a veces me animo a invitarles para hacer un taller gratuito. Porque al final mi interés es que sepan que se hace en el barrio Mujica, la fuerza artística que tiene y el potencial a futuro que se puede lograr, ¿no? Pienso que se pueda masificar, que se pueda dar trabajo a través de las artes con la fabricación de toritos e ir innovando anualmente, ¿no? Cada torito es único y repetible por año porque voy sacando nuevas ediciones. Como una serie, digamos, o como... Claro. ¿Y ahora, la de este año? La de este año incluye estos pompones, las cadenas, algunos ornamentos que trabajo, que voy cambiando. Estas flores que ven agregadas, las voy cambiando anualmente. Y ahora voy a empezar a trabajar resina poliéster, Sí. otros ornamentos. O sea Entonces que es como un también juego. se vuelve como un objeto medio de colección también, ¿no? Esa es la impronta que busco. Cada torito desde el 2020 que comencé a fabricarlos, hasta el día de hoy hay una evolución muy ¿Y grande. tenés así alguna historia de color o algún comprador o compradora que vos digas, no sé, me compra todos los años, me pide o algo? Pues hay una pareja en Corrientes que siempre anualmente me lleva un par de toritos. Y lo que ellos me contaron una vez es que regalaron a sus hijos y y tuvieron un nieto. Entonces ya son varias parejas que me cuentan de que el torito le dio la fortuna o la suerte o no sé, para Bien. tener familia. Y pasa que el torito en realidad también es en Cusco, que es un departamento del Perú, se utiliza como regalo a los recién casados para que tengan varios hijos. Entonces yo Ok. creo que por ahí Sería hay como una especie de diosa de la fertilidad. prosperidad, fertilidad, claro. Correcto. Entonces ya son varias anécdotas que me han llegado por Instagram o cuando me reúno. Me dicen, tenías razón. Entonces me parece muy anecdótico. Brian, contame en qué estás ahora. Actualmente estoy haciendo unos murales en el barrio Mujica y tengo algunos talleres que ya voy a comenzar en las próximas semanas. Y bueno, hay unas gestiones que estoy haciendo con el Consulado de La Plata para justamente llevar el taller hacia allá. Y próximamente va a haber una inauguración de una plaza, la Plaza Perú en La Plata. Y probablemente voy a donar una de las obras para que forme parte del patrimonio del consulado. Entonces esas son las gestiones que en estos meses se vienen. Muy bueno. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Viviendo en el barrio? Probablemente teniendo un taller mucho más grande y dando más clases a los chicos y viajando más, llevando el torito a todos los lugares populares, ¿no? Ujú. Ya te estás por recibir, ¿no? Sí, ahora solo falta sustentar la tesina. Así que probablemente la tesina hable sobre el barrio Mujica, sincretismos y migración. Bueno, tu Ese tema. es mi eje Claro. de trabajo. Bueno, Brian, muchas gracias por... Bueno, ¿me querés contar alguna cosa más? No, muchas gracias, ha sido entretenido y bueno, que el torito llegue a más personalidades Sí, y más al público va a argentino llegar. sobre todo. Va a llegar. Tengo un regalo. Ah, ok. Tengo un regalo para vos. La Fundación Tejido Urbano te regala este libro, 100 reflexiones en tiempos de pandemia. Hablando de pandemia. Y este te va a gustar mucho más. Tiene mucho que ver con la historia del barrio. Mira, me lo guardé para el final. Wow, Autogestionar. Son las viviendas autogestionadas. claro. Producción cooperativa de vivienda en ciudades de América Latina, el Caribe y la península ibérica. Wow. Esto te va a gustar.
Esto sí, para un fin de semana. Gracias a la Muchísimas Fundación gracias, Tejido muy Urbano que amable. nos Tejido cede Urbano. gentilmente. Sí, Tejido Urbano. Es la fundación que nos da los libros para regalarle a cada entrevistado o entrevistada. Y con esto, Brian, te despido. Te agradezco enormemente que hayas venido. Yo sé que estabas pintando un mural que interrumpiste para estar acá, así que muchísimas gracias. Y a la audiencia de Diseño que Incluye, nos despedimos hasta la próxima cápsula especial. Holcim.